Te compraste el nuevo Galaxy S26 y quieres sacarle el máximo a la cámara de tu nuevo teléfono. En este video te estaré contando varios trucos y tips, así que comencemos. Antes de empezar te recomiendo que vayas acá abajo y veas un video de trucos generales de tu Galaxy S26 para que le saques el máximo a tu teléfono más allá de lo que puedas hacer con su cámara. Lo primero que estaremos haciendo sería descargar una aplicación que te permitirá darle más funciones a la aplicación de cámara y la misma la estaremos encontrando en la tienda de aplicaciones de Samsung y aquí estaremos haciendo una búsqueda para encontrar Camera Assistant, lo buscamos así en inglés, Camera Assistant, y entonces cuando encuentres esta aplicación simplemente le damos aquí al botón de descargar la misma para poder instalarla directamente en la cámara regular de tu nuevo Galaxy S26. Una vez entonces se descargue esta aplicación, simplemente le das a abrir y te estará enviando a esta lista de configuración de la cámara. Una vez más, esto vive también dentro de la aplicación de cámara regular de tu teléfono, pero estaremos haciendo aquí varios ajustes importantes y lo primero que estaremos haciendo sería apagar la función de cambio de lente automático y esto te permitirá tener más control de cómo es que funciona la cámara de tu teléfono para que, por ejemplo, si estás haciendo un acercamiento a algo por la noche, el teléfono a veces se quedaba en la cámara regular, la cámara principal, y entonces hacía el acercamiento con esa cámara principal de tu teléfono. Pues de esta manera tú serás el dueño, tú serás el que tenga el control de cuál cámara se está utilizando en el momento que quieras utilizar una cámara de tu teléfono. Lo otro que estaremos activando sería algo que encontramos en la parte prácticamente al final, donde seleccionamos la opción de opciones de resolución avanzada, y aquí puedes ver que ahora Samsung cuenta con una función llamada resolución de 24 megapíxeles y esto te permitirá capturar fotos en este tamaño de 24 megapíxeles y no de 12 megapíxeles como es tradicionalmente en este tipo de teléfonos, ni tampoco llegar a 50 megapíxeles, que sería bastante grande, así que esto es algo como un poquito a mitad para poder tener más control sobre eso. Pero un detalle bien importante es que puedes tocar esta parte de la configuración para que se preserve la calidad de 24 megapíxeles a la hora de tomar una foto y que no regrese otra vez a 12 megapíxeles. Para que veas cómo es que funciona, una vez vamos directamente aquí a la cámara, vamos ahora a poner la cámara regular para que podamos activarlo y puedes ver que aquí en la parte superior tenemos 12 megapíxeles y también podemos seleccionar 24 megapíxeles y esto te permitirá, como te mencioné, capturar más detalles comparado con 12 megapíxeles. Aquí te estaré colocando un ejemplo de cómo se ve con 12 megapíxeles y cómo se ve con 24 megapíxeles para que puedas ver la gran diferencia que existe entre estos dos tipos de formatos. Ahora que estamos aquí te puedo mostrar lo que te mencioné anteriormente, y es que cuando tenemos aquí 24 megapíxeles, si traemos a Doraemon podemos aquí cambiar entre 1, 2, 3 y te permite utilizar las diferentes cámaras de tu Galaxy S26, mientras que si por ejemplo voy aquí y lo activo a 50 megapíxeles vas a poder ver que no puedo utilizar las otras cámaras, simplemente tengo acceso a la de acercamiento regular, así que es por esa razón que ese es otro beneficio por el cual es mejor tener esta parte de 24 megapíxeles. Otra cosa que puedes hacer con tu Galaxy S26 es aprovecharte del nuevo mejorado modo de noche. Vamos aquí a forzarlo un poco. Aquí voy a tapar la cámara del teléfono para poder forzar el modo de noche y puedes ver que aquí en la parte inferior puedo activar diferentes como segundos de cuánto quiero que tenga la exposición del teléfono. Aquí puedes ver 2 y 4 segundos, así que de esa manera vas a poder beneficiarte de poder tomar fotos con mayor tiempo de exposición para que tome más tiempo capturar esa imagen, y eso te permitirá capturar pues mejores luz, mejores colores cuando estás capturando imágenes por la noche. Otra aplicación que podemos descargar para mejorar la experiencia de cámara de tu Galaxy S26 la vas a poder encontrar también en la tienda de aplicaciones, y aquí ahora vamos a utilizar la parte de búsqueda para encontrar una aplicación llamada Expert RAW, y esta aplicación es excelente ya que te permite tener más control de tu cámara para hacer un poquito más profesional, pero no te preocupes, no tienes que ser profesional para poder beneficiarte de varias de las funciones que te estaré hablando en este video. Cuando se termine de descargar la aplicación simplemente la puedes abrir para ir directamente a ella. Vamos aquí a decir que quiero utilizar todos estos permisos para que la aplicación pueda funcionar sin ningún problema. Vamos aquí a seleccionar todas las fotos y puedes ver que ahora estoy directamente en esta aplicación más profesional. Pero una vez más, no te sientas abrumado, aquí te estaré mostrando algunas funciones bastante útiles que no tienes que hacer nada de profesional, pero lo otro que te quería mostrar es que puedes ir a esta parte de la de Expert RAW directamente de la configuración regular de cámara. Vamos aquí a la parte de más y puedes ver que ahora hay un atajo llamado Expert RAW, así que no te preocupes, puedes acceder a esta aplicación sin tener que ir a esa aplicación dedicada de Expert RAW.
La primera función que vas a querer utilizar de este sistema la vas a poder encontrar aquí en este frasco como si fuese un experimento científico. Vamos aquí a tocarlo y la primera sería poder controlar la apertura de la cámara y eso lo tenemos aquí donde dice la pequeña F a la izquierda de ND. Vamos aquí a tocar y de esta manera te permitirá ajustar la apertura de la cámara. Aquí lo puedes ver abajo cómo se hace más pequeña y cómo se hace más amplia y eso te permitirá ajustar cuán borroso se ve el fondo atrás de un sujeto. Y aquí te estoy enseñando un ejemplo de cómo funciona esto para que lo puedas ver, ¿verdad?, fuera de esta grabación aquí en vivo en el video. Así que sin duda alguna aprovechate de esto para que tengas más control a la hora de capturar imágenes de sujetos. La otra función que vas a poder encontrar en este frasco de funciones avanzadas sería esta a la extrema izquierda y esta te permite añadir como un reflector y esto es como si fuese una foto profesional en la cual tienen estas pantallas como blancas o también doradas para reflejar la luz y poder iluminar la otra parte de la cara de la persona. Así que esto funciona prácticamente automático. Puedes aquí cambiar entre dorado o plateado, puedes cambiar que si quieres que refleje de un lado a otro, también la dirección puedes ver que se ve como esta nubecita alrededor de la cámara del punto principal, así que puedes ponerlo manual o auto y aquí te estaré enseñando un ejemplo de un resultado real aquí conmigo para que puedas ver cómo ahora se ve más iluminada mi cara comparada con la foto principal en la que se ve bastante oscuro un lado. Así que esta es otra foto bastante pro que puedes sacarle para que puedas tomar fotos muy buenas con tu Galaxy S26. Y por último, otra función bastante profesional que puedes activar aquí sería el modo océano y esto significa que tu teléfono ahora es resistente al agua y que puedes meterlo en agua salada. Simplemente que es que ahora los botones puedes ver que se ven más grandes y esto está pensado cuando le compras con una carcasa especial para utilizar el teléfono bajo el agua. Aquí te estoy enseñando un ejemplo como también unos enlaces acá abajo para que puedas comprar este tipo de carcasas, pero aquí lo importante es que los botones son más grandes, puedes cambiar entre las diferentes cámaras, aplicar aquí el timer para que puedas crear un temporizador y cambiar entre los diferentes modos un poquito más grandes para que puedas controlarlo una vez entonces esté el teléfono en este tipo de carcasa. Algo que te puedo mostrar ahora aquí en vivo, pero que lo puedes acceder directamente desde la función de Express RAW, sería tocando aquí otra vez el botoncito de funciones avanzadas y aquí en la parte del medio puedes ver como unas estrellitas y esto sería para poder tomar astrofotografía, es decir, fotos de las estrellas, de la galaxia, etcétera. Acá abajo tengo un tutorial un poquito viejito, pero realmente hace lo mismo, explica cómo utilizar esta aplicación para poder tomar fotos de las estrellas, así que te invito a que lo veas para que puedas sacarle el máximo a la cámara de tu nuevo teléfono. Volvamos a la cámara regular de tu teléfono y ahora vamos a hablar un poco sobre los selfies y es que tu teléfono trae unas funciones para poder mejorar cómo es que te ves, cómo puedes quizás hasta removerte arrugas y verte hasta un poquito más flaquito y puedes ver que cuando le damos aquí a la parte de configuración y me muevo hacia la extrema derecha hay un botoncito como de una carita y una vez entonces toques esto ahora puedes hacer varios cambios aquí para poder suavizar la piel, poder cambiarte el tono, poder por ejemplo afectar la mandíbula para que te veas quizás un poco más flaco, abrir los ojos. Eso está pensado más para el mercado asiático, pero el punto es que podemos remover prácticamente todas las arrugas para verte más suave la piel, así que utiliza estas funciones si es que quieres tenerlas para poder verte mejor a la hora de tomarte selfies. Si hablamos técnicamente de los selfies, algo que podemos activar sería la parte de captura dual y esto te permite tomar videos tanto de la parte trasera utilizando la cámara de tu teléfono como también la cámara frontal y eso lo activamos yendo aquí a la parte de configuración y bajamos hasta la parte donde se ve como un cuadradito y puedes ver aquí diferentes como formatos y puedes ver que acá estoy grabando con la cámara frontal y el video atrás o también podemos cambiarlo para que sea mitad y mitad, es decir, puedes cambiarlo como tú quieras. El punto es que puedes aprovechar de esta función para poder grabar tu reacción de lo que está pasando. Otra excelente función de los selfies sería la parte de poder rotar la foto para que parezca como un espejo o que no parezca un espejo. Aquí me estaré tomando una foto selfie para que puedas ver cómo queda y en este caso puedes ver que puedes leer el texto sin ningún problema, pero hay personas que prefieren que la foto parezca como un espejo, es decir, que esté como rotado para que entonces pues parezca de esa manera. Una vez más lo puedes hacer como tú quieras. Vamos a ir a la parte de configuración y vamos a bajar un poquito hasta encontrar la opción que te permitirá guardar los selfies según vista previa y una vez entonces te estés tomando la foto puedes ver que es como un espejo porque te estás tomando la foto, funciona como un espejo de esa manera y cuando voy aquí a la vista previa puedes ver que ahora no puedo leer el texto, está al revés, así que una vez más puedes controlar esto para que funcione y se adapte a como tú prefieres tomar tus fotos. Otras funciones bastante importantes a la hora de tomar fotos sería cambiar cómo se ve el tamaño de la foto que estás capturando y es que tu teléfono
teléfono permite capturar fotos en múltiples aspectos y tamaños, y cuando tocamos aquí el botón de configuración donde dice 3 cuartos, aquí puedes ver que este sería el tamaño de foto tradicional, pero podemos cambiarlo que sea 9:16, más como quizás para redes sociales. También podemos cambiarlo para que sea 1:1, como si fuese fotos cuadradas para el pasado, como si fuese Instagram hace mucho tiempo, o también podemos capturar la full, que sería la pantalla entera del teléfono. Recuerda que tu teléfono es un poquito más alto que 9:16, así que sin duda alguna de esta manera vas a poder tomar fotos que ocuparán todo el espacio de la pantalla. Otra función que te recomiendo que actives instantáneamente será la función de fotos en vivo o en foto en movimiento. Para eso tienes que volver otra vez a 12 megapíxeles y lo encontramos aquí a la derecha, donde tenemos este botoncito como si fuese como un reproductor de video, y esto significa que el teléfono estará capturando unos segundos antes y unos segundos después luego de tomar una foto, y eso será perfecto para poder salvar esa foto que capturaste quizás de una persona que estaba pestañeando, no se estaba riendo. Esto será muy bueno en fotos grupales, y aquí te estaré dando un ejemplo de cómo es que funciona. Bueno, aquí me tomé una foto simplemente para que puedas ver un ejemplo y aparezco con los ojos cerrados, pero en efecto era que estaba pestañeando. Y para poder salvar esta foto vamos aquí a apretar el botoncito de editar, y cuando estamos aquí en esta parte podemos ir a la parte aquí a la derecha donde vemos el botoncito este de reproducir, y puedes ver que puedo moverme hasta el momento donde estaba con los ojos abiertos. Así aquí puedes ver que estoy con los ojos abiertos, y de esta manera le doy aquí a definir imagen clave, y ahora le doy aquí el botón de guardar y estaré rescatando esta foto que anteriormente tenía los ojos cerrados y ahora los tengo abiertos. Una vez más, esto será excelente para fotos grupales, para poder encontrar ese momento perfecto en el que todos estaban riéndose y todos tenían los ojos abiertos. Algo que también debes activar para ser más profesional y tomar fotos mejores sería yendo aquí a la parte de configuración, y vamos otra vez a la parte de configuración general y bajamos bastante prácticamente hasta el final, donde tenemos aquí la parte de guía de composición, y vamos aquí a activar esto, y puedes aquí activar varias cosas como la parte de línea, de cuadrícula y nivel. Una vez más, aquí puedes seleccionar lo que tú quieras. Yo prefiero activar los dos, y esto será excelente, ya que una vez entonces estés aquí en la parte de tomar fotos, puedes ver que hay como un círculo en el medio, como con un simbolito de más, y esto significa que te estará diciendo si la foto está nivelada o no. Y aquí puedes ver la cuadrícula, y esto será excelente para que puedas tomar fotos con la ley de tercios, para poder organizarla y que quede todo centralizado y muy bien. Así que asegúrate de activar esto para que tomes fotos mucho mejor con tu nuevo teléfono. Otro cambio que debes de hacer, que la aplicación de Camera Assistant te permite hacer, sería yendo a la parte de configuración y bajando prácticamente hasta el final donde dice Camera Assistant, y de esta manera vas a poder cambiar cómo se ven los indicadores a la hora de utilizar la aplicación, y esto será excelente para que la aplicación se vea un poquito más limpia. Puedes ver que aquí puedo controlar si quiero que se vea las fotos en movimiento, los filtros, como también la parte de indicadores, si quiero la parte de video súper estable, si quiero la parte del flash. Es decir, de esta manera vas a poder crear una aplicación mucho más limpia o mucho más sencilla, y que solamente veas ese tipo de información que sea realmente importante para ti. Otra manera en la que puedes editar esta aplicación de cámara sería yendo aquí a la parte de más, donde ves estas alternativas, y otra cosa que puedes hacer sería yendo aquí a la parte de editar, y ahora vas a poder mover a cualquier elemento que utilices bastante. Vamos a decir que yo utilizo el modo Pro bastante, vamos a que arrastrarlo abajo, y puedes ver que ahora tengo aquí el modo Pro abajo. Podemos hacer aquí video retrato, vamos a decir que lo utilizo mucho, y una vez le doy aquí el botón de guardar, puedes ver que me puedo mover aquí en la parte inferior para cambiar entre el modo Pro, también el modo de video de retrato. En fin, de esta manera vas a poder encontrar y ajustar cuáles son los atajos que realmente funcionan perfectamente para ti. Obviamente hemos hecho muchos cambios a cómo es que funciona la cámara de tu nuevo teléfono, y si quieres, por ejemplo, asegurarte de que eso se quede en cada vez que abres la aplicación de cámara, vamos aquí a la parte de configuración y bajamos hasta la parte donde dice ajustes para mantener, y aquí puedes cambiar si por ejemplo quieres que la aplicación se quede en modo de video constantemente, porque realmente utilizas la cámara para grabar video, pues puedes hacerlo así. Si quieres que se mantenga la parte de resolución de imagen altas, los filtros, el modo super estable, el zoom de retrato, la exposición, es decir, aquí vas a poder controlar mejor qué cosas se mantienen una vez entonces abres la aplicación y la cierras. Otra función que será bastante útil, especialmente si tratas de tomar una foto un poco lejos y no logras tocar el botón para capturar una imagen, sería añadir un botón flotante, y eso lo vamos a añadir directamente aquí a la parte de configuración, y bajamos a la parte de poder tener como las opciones a la hora de capturar las imágenes. Vamos a tener que bajar aquí a la parte donde dice método de disparo, y aquí puedes activar la parte de decir un comando como disparar, etcétera, o también la parte de mostrar la palma, que realmente es bastante útil, pero puedo añadir aquí el botón de obturador flotante,
Y ahora una vez entonces estoy aquí, puedes ver que tengo este botoncito y esto será perfecto porque digamos que no llego al botoncito aquí principal, pero sí puedo ponerlo aquí en esta esquina donde puedo apretar con el pulgar. Pues cada vez que toques este botón será como tocar este, es decir, vas a poder tomar una foto sin ningún problema. Algo que muchas personas no conocen que su teléfono puede hacer sería activar el modo ráfaga, es decir, tomar rápidamente muchas fotos, y para poder hacer eso simplemente dejas el dedo apretado en tomar la foto y lo arrastras hacia abajo y puedes ver que prácticamente en nada de segundos ya tomé muchísimas fotos, y eso será perfecto si quieres capturar un momento ahí en un segundo rápidamente o es algo que se está moviendo muy rápido. Pues con esta función vas a poder lograr esa foto que querías. Otra cosa que puedes hacer con este botón de capturar fotos es que digamos que estás tomando fotos y de repente quieres cambiar el modo de video, moverte aquí sería muy lento, así que simplemente deja el dedo apretado y lo arrastras hacia arriba para que ya empieces a capturar un video sin perderte ni un segundo de acción. Si quieres ser un poco discreto a la hora de tomar fotos con tu teléfono, podemos ir aquí a la parte de configuración y bajar prácticamente hasta el final, donde podemos apagar el sonido que hace el teléfono cada vez que tomes una foto. Obviamente esto dependerá de la región y de las leyes de tu país, pero por lo menos aquí en Estados Unidos lo puedes hacer para que el teléfono funcione completamente en silencio. Y con esa última función te he contado muchas cosas que puedes hacer con tu nuevo Galaxy S26. Si llegaste hasta el final del video, déjame un comentario con el emoji de trébol para saber que llegaste hasta aquí, y si este video te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.